hablaban acerca de cómo los musulmanes se casan y se descasan. Y entonces hablaba acerca de que hay matrimonios de fin de semana. Tú tienes un viaje de fin de semana, te puedes casar para llevarte una esposa ese fin de semana. ¿Lo leíste? No. En el diario del Mundo. Y estaba ahí en la primera plana. Y luego dice que si te vas de vacaciones, te puedes casar y llevar a una esposa por las vacaciones. Entonces, hay muchas prácticas en el mundo el día de hoy que desconocemos. Y no solamente la sociedad que vive de espaldas al Señor, la que practica cosas extrañas, sino también otras fees, otras religiones practican aberraciones respecto de la relación hombre-mujer. Y muchas veces nosotros terminamos en alguna medida siendo afectados por esas prácticas, porque aunque en la mente las rechazamos, en el sentimiento y en la actitud empezamos a dejar que filtraciones nos vayan afectando. Ayer fuimos a caminar con Danielito y Danielita, nuestra caminata de memorización, y Danielita vio una chocolatina tirada en el suelo y le dice a Miri, mira, una chocolatina, pero no la recogió. Más adelante, Danielito se encontró un billete de 10 euros tirado en el suelo. Yo le dije, si es rojo es mío. Hay que ir a hacer atenciones. Pero luego Danielita iba comentando y dice, ojalá hubiera recogido yo la chocolatina, porque yo también me encontré algo. Y dice Miri, ¿y por qué no recogiste la chocolatina? Y dice Danielita, porque podía haber escurrido algún líquido y haberla tocado. Entonces dice Miri, muy bien, uno debe de ser muy cuidadoso con las cosas de comer que se encuentran en la calle, porque uno no sabe qué las ha contaminado. Y de igual forma nosotros podemos ser contaminados no por líquidos que escurran por el asfalto, sino por actitudes de la sociedad en que vivimos u otras religiones, y eso termina filtrándose y afectando nuestro matrimonio. Una de las principales fuentes de prácticas y actitudes y sentir en contra de la palabra es la televisión. La televisión se ha convertido en la voz que clama en el desierto, no como Juan el Bautista, pero en el desierto espiritual, buscando adherentes e infiltrándose y afectándonos a todos nosotros en alguna medida. Entonces debemos nosotros de empaparnos de la palabra de Dios para rechazar esas influencias. Y es lo que estamos haciendo con este repaso de las verdades bíblicas acerca de qué dice Dios en su palabra acerca del matrimonio. Hoy, gracias a la ayuda de Daniel, podremos ir más rápido, espero. No lo he probado, pero vamos a ver. Y si algo falla, ya sabéis que nadie. Así que comenzamos con Dios y el matrimonio. El matrimonio es creación de Dios. Eso es la primera verdad básica. El matrimonio es bueno. Esa es la segunda verdad básica que hemos observado. El matrimonio viene a ayudarnos en nuestra soledad. Solos no podemos. Dice el libro de Eclesiastés, mejores son dos que uno, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, y esto se contrapone a varios conceptos del matrimonio que tenemos en nuestra sociedad. Y otro aspecto importante es que es una unión para siempre. Es una unión para siempre. El divorcio no es la voluntad de Dios. Y si en caso se da el divorcio en la pareja cristiana,
esto debe de darse como un mal menor, pero un mal menor a la luz de la palabra de Dios, nada a la luz de nuestro querer. Como decíamos nosotros, cuando el Señor Jesucristo dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre, lo dijo en el trasfondo de la pregunta de los discípulos: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor había dicho que al principio no fue así. Y luego la enseñanza básica: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Luego un nuevo núcleo de autoridad y de relación. Prioridad la mujer, prioridad el hombre. Luego vienen los hijos, luego viene el resto de la familia y viene la iglesia. El matrimonio es dado por el Señor para ilustrar la realidad que existe en el ser de Dios. Así que el matrimonio debe de ser constantemente un proceso de acercamiento del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Y la pregunta que nosotros como creyentes debemos hacernos a la hora de tomar decisiones es: ¿me acerca a Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Me acerca a Dios? ¿Me acerca a su iglesia? Y en segundo lugar, en el matrimonio, la pregunta que debo de hacerme a la hora de tomar decisiones es: ¿me acerca esto más a Él? ¿Me acerca esto más a ella? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Luego, Dios hizo al hombre y a la mujer distintos. El hombre fue creado del polvo de la tierra, la mujer fue creada del hombre, como para expresar una especie de dependencia. La mujer no existe sin el hombre, y el hombre existe antes que la mujer, en el plan de Dios y en el orden de Dios. Estas diferencias tienen manifestaciones en todos los aspectos de la vida, y no debemos ignorarlas, resentirlas ni atacarlas, sino que al contrario, estas diferencias deben de ser un motivo para ser reconocidas, esforzarnos por entenderlas y aprender a apreciarlas. Debemos de utilizarlas para que nos unan y no para que nos dividan. Mi esposo no es mi rival, mi esposa no es mi rival. Somos aliados en dar a conocer al Señor y en brillar para el Señor en un mundo caído. Todo esto es repaso. Hablamos de las 10 necesidades básicas en el matrimonio y dijimos que él tiene unas necesidades más acuciantes que otras y ella tiene unas necesidades más acuciantes que otras. Dentro de las necesidades básicas de él mencionamos el afecto, la conversación. Los hombres debemos aprender a hablar más. Compromiso con la familia. Los hombres debemos estar allí con los hijos. Apoyo económico y honestidad y transparencia. Estas son las necesidades básicas de ella. No que él no tenga estas necesidades, pero en ella son más acuciantes. Y en él las necesidades básicas, vimos, son admiración. Queremos ser su héroe. Y cuando la esposa está ahí para buscarnos errores, porque quien busca encuentra, y señalárnoslos, entonces, y tratarnos como a un niño mal portado, está dañando gravemente nuestra autoestima, porque necesitamos ser admirados. Necesitamos un cónyuge atractivo, y la esposa que dice: ya le casé, así que ahora no importa cómo me vea. Mucho cuidado, porque la esposa debe de adornarse y ser la mejor expresión de sí misma para su marido. Apoyo doméstico, saber que ella cuida de la casa, compañía en las actividades. Esta es la forma en que mostramos amor y satisfacción sexual. Por lo menos hasta los 40-45 años, el hombre tiene una necesidad sexual más acuciante que la mujer. Y después dijimos, las cosas cambian. Y el que me duele la cabeza es al hombre. Muy bien. La barrera del lenguaje. Luego tenemos la comunicación en el matrimonio. Y debe de ser una comunicación sin barreras. Y vamos ahora a mencionar algunas de las barreras
en la comunicación. La barrera del lenguaje corporal negativo. Es que no he dicho nada, dice ella, y mira cómo se pone. No he dicho nada con las palabras, pero quizá con el tono y quizá con el gesto, ¿verdad? Ya has desaprobado, has torcido la boca y eso ya ha cerrado la comunicación con él. Y lo mismo a la inversa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con el lenguaje corporal negativo. Luego vimos también, porque esto es repaso, la barrera de escuchar a medias. Dice Proverbios 18:13, el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Dejar de hacer lo que estás haciendo para ponerle atención a él, para ponerle atención a ella. No, pero si yo ya sé lo que me va a decir. Bueno, de todas formas, pon atención, porque a lo mejor te dice algo nuevo. Y puede ser que lo que te ha estado diciendo, tú pienses que ya sabes qué es lo que dice, pero nunca lo has escuchado. Y por lo tanto, nunca has sabido lo que realmente está tratando de comunicar. Aunque te esté repitiendo las mismas palabras y tú las sepas de memoria, no has captado el mensaje. ¿Por qué? Porque no has puesto atención. Luego tenemos una barrera más que debe de ser quitada, y es la barrera de la evasión. Apartarse físicamente o mentalmente puede ser, además de rudo, muy nocivo para la comunicación. Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros. Déjame en paz, yo me voy. O te evades y simplemente te escudas detrás del periódico, te escudas detrás del monitor del ordenador, te vas a otra habitación, sales de la casa. Todas estas son barreras de evasión. Te estás evadiendo de enfrentar un problema, de enfrentar una necesidad de él o una necesidad de ella que tiene que ser tratada. Luego tenemos la barrera de cambiar el tema de conversación. Fíjate que se está goteando el grifo de la cocina. ¿Te has dado cuenta cómo están terminando las flores de bonitas? Muy bien, no estamos hablando de las flores, estamos hablando del grifo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no cambiar el tema de la conversación. Lo mismo que la anterior barrera, esta denota insensibilidad, desinterés y falta de amor. En esencia, falta de amor. Cuando yo tengo que confesar al Señor mis pecados, yo, si no me acuerdo, si no puedo pensar, oro, y sé que siempre acertaré si oro así: Señor, perdona mi falta de amor. Señor, perdona mi falta de amor. Porque todo pecado en esencia es falta de amor, uno a Dios, y en segundo lugar a nuestro prójimo. Y el prójimo más cercano nuestro es nuestro cónyuge. Entonces, que el Señor nos ayude a los hombres a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres deben de ser enseñadas también a amar a sus esposos. ¿Quiénes deben de enseñar a las mujeres a amar a sus esposos? Las madres. Así nos evitaremos muchos problemas. Depende de qué madre. Depende de qué madre, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Las ancianas, las mujeres ancianas de la iglesia. Es interesante que ese es un pasaje, uno de los pocos pasajes donde dice que la mujer enseña en la iglesia. Y se dice cuál es el tema que debe enseñar: amar a los esposos y a los hijos. Y a las personas a quienes debe de enseñar, a las mujeres. Entonces, la tarea de la mujer es enseñar a la mujer mayor, es enseñar a la mujer a amar a sus esposos. Desde luego, se asume que la mujer mayor ha aprendido a amar a su esposo. Desde luego, no se puede dar lo que no se tiene. Y, como dice el dicho, los años no siempre dan canas ni siempre dan seso. Y eso se aplica al hombre, y se aplica a la mujer, y se aplica a la mujer anciana también, que puede estar viviendo en lo que respecta al modelo de Dios, lejos de lo que Dios enseña. Entonces no puede enseñar a su hija o a otras mujeres a amar a sus esposos.
Las ancianas en ese contexto hace referencia probablemente en Tito, el capítulo 2, a las esposas de los ancianos de la iglesia. Y esto habla de qué calidad de mujer debe de ser la esposa de los ancianos de la iglesia. Muy bien, la barrera de cambiar el tema de la conversación. Todo eso salió porque cuando nosotros no hablamos en el matrimonio, estamos mostrando falta de amor. Y esas barreras tienen que ser quitadas. La barrera de la pérdida de control. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el enojo, porque cuando uno se enoja, uno no obra conforme la justicia de Dios. Es que tú me has hecho enojar y tú tienes la culpa si yo me comporto así, ¿verdad? Rápido ponemos la responsabilidad en el otro, pero Dios con Dios no cuela eso. Dios nos hace a nosotros responsables de nuestro enojo, y Dios nos hace a nosotros responsables de las palabras que proferimos enojados. Y estas palabras que se profieren estando enojados pueden causar mucho daño y levantar muchas barreras entre el hombre y la mujer, y entre la mujer y el hombre. Así que el Señor nos ayude a reconocer que el enojo nunca es culpa del otro. En lo que respecta a la decisión, es una decisión mía. Es una decisión mía. Cuando Moisés dijo, vosotros os hiciste enojar, Dios, eso quizá fue cierto en relación con la culpa que podían haber sentido o la responsabilidad que podían haber sentido el pueblo, pero no con Dios. Dios le dice a Moisés, tú, por haberte enojado y haber actuado enojado, no entrarás a la tierra prometida. Pero Señor, no hay pero que vale, se acabó, no entrarás. Y no entró a la tierra prometida. Después de 120 años de servir al Señor fielmente, un error cerró la puerta de la tierra prometida. Y ese error tiene que ver con el enojo. Y el enojo mal administrado. Airaos, dice el apóstol Pablo, Efesios 4:32, pero no pequéis. Entonces, que el Señor nos ayude a tener cuidado, porque los esposos nos enojamos muchas veces, y las esposas también. Pero tenemos que tener cuidado de que el enojo no se salga en mi boca y en palabras que después tenga que lamentar. Porque no nos une, no nos acerca, sino nos separa. Y nosotros debemos de hablar y decir aquello que conduzca al acercamiento mutuo. Estamos hablando de la comunicación del matrimonio, y estamos hablando de las barreras que deben de ser quitadas para poder comunicarnos de forma efectiva. La barrera de la universalización. Este es algo que también practicamos. Estamos viendo primero lo negativo. Tú siempre quieres tener la razón, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Es que tú nunca sacas a pasear a los niños, o toda la vida es la misma cosa, y añádele tú ahí lo que toda la vida es. Jamás me das gusto en ir a ver a mi madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas exageraciones, estas generalizaciones ridículas son injustas. Son injustas porque no es cierto. Las universalizaciones no son ciertas. Y estamos haciendo una acusación que no es cierta, pero ya estamos cerrando la puerta a la comunicación. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nosotros pensamos en la injusticia como algo que los demás hacen contra mí. Bueno, pensemos por un momento que cuando yo hago este tipo de generalizaciones, estoy siendo injusto. Y el Señor dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y la injusticia a la cual hace referencia aquí y sus consecuencias tiene que ver con pérdida
de recompensas eternas. Hermanos, nosotros nos estamos dañando cuando no estamos siendo justos con nuestro cónyuge. Y a veces nos sentimos con derecho de ser injustos porque él no es justo tampoco. Pero hermanos, él perderá sus recompensas. Pero que él pierda sus recompensas por ser injusto, si eso es cierto, no significa que eso me da derecho a decir, pues yo también tiro la casa por la ventana y le digo unas 4 o 3, 5 verdades, ¿verdad? Mucho cuidado, porque eso Dios lo apunta. Dios toma nota y quedan consecuencias permanentes de cualquier trato injusto. Nosotros debemos esforzarnos por mostrar amor, si no es por otra razón, que debiera ser por amor al Señor y amor al prójimo, por amor de nosotros mismos. Porque nosotros nos estamos dañando cuando nosotros hacemos cosas que no están en armonía con el corazón del Señor. La barrera de la universalización o, por otro lado, la barrera de dar siempre la razón. Sí, querido, lo que tú digas me da lo mismo, no me importa. Esta estrategia de evasión no resulta, porque a la larga produce amargura y fomenta la venganza, ¿no es cierto? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando las niñas eran menores, siempre que hay niños, la cosa se complica. ¿Verdad que sí? Es más fácil estar en una relación esposo-esposa cuando no hay niños. Sin embargo, hay ajustes que hacer. Cuando vienen los niños, las cosas se complican. Y yo recuerdo, cuando viajábamos de Cazonia para acá, con Mili, algunas veces yo venía enojado. Me venía enojado con Mili por cositas que habían surgido a última hora. Y algunas de esas cositas tenían que ver con que le dije, no le dije, que los niños, etc. Ya hay interferencia en la relación. Yo sabía que antes de venir aquí yo tenía que pedirle perdón, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo iba yo a venir aquí enojado con Mili? Entonces, el hecho de saber que en el camino de Cazonia para acá tenía que humillarme, ¿verdad? Y decir, lo siento, perdona. Eso ya me hacía pensar 2 veces a cualquier reacción que pudiese tener antes de salir de casa. Y hermanos, es una batalla espiritual. Y cuando llegamos aquí los domingos, muchas veces llegamos con muchas batallas sin resolver, ¿verdad que sí? Y venimos aquí con un espíritu, cualquier espíritu, menos el espíritu adecuado para acercarnos al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a mantener estas vías de comunicación abiertas, quitar estas barreras y aprovechar las oportunidades que Dios nos da para aprender humildad, para aprender amor y para reconocer que no somos perfectos y hacer los ajustes sobre la marcha. Muy bien, la barrera de decirle a Pedro lo que quieres que oiga a Juan. Y muchas veces usamos a los niños en esto, ¿verdad? Y entonces ahí complicamos las cosas. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Verdad que sí? Viene el niño y le decimos, ve y dile a tu padre tal y cual cosa, ¿verdad? O al revés. O sin decirle, ve y dile a tu padre, llamamos al niño y le damos al niño un sermón. Pero el sermón no se lo estamos dando al niño. El sermón se lo estamos dando a la madre. ¿Verdad que sí? ¿Qué es eso? Por favor. Eso no solamente estropea la comunicación esposo-esposa, sino estropea la relación padre-hijos. Ya se multiplican las cosas. Estamos socavando la autoridad del padre cuando estamos utilizando al hijo como un peón en el ajedrez del equilibrio militar en casa, ¿verdad? Mucho cuidado porque estamos quitando la autoridad al padre y nos estamos quitando autoridad a nosotros mismos. Y sobre todo, estamos estropeando la comunicación que debe haber entre unos y otros en casa. Hablar con otra persona o con el gato para decir cosas al cónyuge muestra falta de amor
pero también falta de respeto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Observaciones, comentarios, complementos. A ver, Carlos. Bueno, yo, no sobre esto, pero es importante puntualizar, porque a mí siempre, y a todos los padres, no tenemos la observación de lo que tú habías mencionado antes con respecto a las prioridades, ¿no? Y es duro decirlo así, con respecto primero a Dios, primero a nuestro cónyuge y luego a los hijos. Y tú habías comentado alguna vez una historia acerca de la elección, o dejar que los hijos mueran antes que su mujer. Y nuestra opción tiene que ser esa. Y es muy duro, ¿verdad? Porque muchas veces nos enamoramos de nuestros hijos abandonando lo más importante. Y yo creo que muchas veces no somos conscientes de esa prioridad. Entonces, que lo pongas sobre todo de manifiesto, porque es un punto que nos puede herir, pero que es así. Muy bien, muchas gracias. Muchas veces estamos tan enojados con la esposa o con el esposo que hacemos del hijo la esposa, el esposo. Es decir, la confianza y la confidencia que hacemos al hijo no la tenemos muchas veces. La comunicación que tenemos con el hijo no la tenemos con el esposo, o la comunicación que tenemos con la hija no la tenemos con la esposa. La confianza, el acercamiento. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Es que él tiene la culpa, o es que ella tiene la culpa. Un momento. Yo soy responsable delante de Dios de cuidar mi comunicación y mi relación con mi esposa. Y soy responsable de dar a mi esposa su lugar y a mi hija o a mi hijo su lugar. Y cada cosa en su lugar, en las prioridades que Dios ha establecido. Entonces, es que yo me puedo comunicar mucho más fácilmente con mi hija porque ella sí me escucha. Mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te escucha más ella. Quizá le prestas más atención, quizá le das más cuidado, quizá cuidas más de sus intereses. Entonces, tenemos que tener cuidado en todas estas áreas. Y lo de la prioridad es verdad. Yo recuerdo una tía de Miri, cada vez que íbamos a México a visitarla, siempre me decía, hijo, cuídala mucho, me decía al despedirnos, ¿verdad? Y la veía yo cada 3 o 4 años. Entonces, yo siempre le agradecía a la tía por su mucho cariño a la Miri y por sus buenas intenciones. Y ella me decía, es lo único que nos queda. Los hijos se van, decía. Y lo único que nos queda es el cónyuge, la esposa. Cuídala mucho. Entonces, gracias tía, gracias, sí. Yo me iba muy satisfecho y muy contento. Y el consejo era bueno y era cierto. Sin embargo, no sabía por qué lo decía. Ella pensaba que no le daba a comer a mí. Porque la tía de Carita no estaba, ¿verdad? Ella miraba a mí, así dice, este hombre se come todo él. Ella me miraba a mí mucho más robusto, por decirlo de una forma. Entonces no le da de comer a la pobre mujer. Pero ella estaba diciendo una verdad en relación con eso. Más comentarios o apuntes que vais a hacer. Pero a veces, cuando uno por ejemplo, cuando uno no le manifiesta a los hijos que vayan en contra de sus padres o cosas así por el estilo, el hijo lo sabe, pero el padre tiene una opinión errónea. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo he pedido oración en estos días. No sé si fue el desespero que me dio, y yo no sé si eso está bien hecho. Yo después hablé con Brian y me comenté a decirle, pues sí, mira, si tú quieres creerlo, lo crees. Pero mi conciencia está tranquila y yo sabe que no es así. Y se lo dije al padre de Brian, y yo le dije, tengo tiempo para discutir esto. Después, cuando recogí al niño en el colegio, hablé con el niño ya no es tan niño, o sea, tampoco es tan adulto, pero Brian ha sido un niño muy... y le expliqué. Yo no sé si... Yo después quise llamar a papá de Brian y pedirle disculpas. Me nació. Pero yo dije, es que a ver, no puedo hacerlo porque me sentí como ofendida. Entonces dije, es mejor hablarlo con Brian y que Brian hable con el padre, porque es que siempre el padre y yo chocamos. Sí. Bueno, esa es una situación distinta, en parte porque él no es tu esposo, aunque sí es el padre del padre. Y
Lo que vale la comunicación y el amor en la comunicación entre los cónyuges, entre los creyentes, vale también entre no creyentes. Sin embargo, dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 12, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Y una persona puede cerrarse en determinada conducta o posicionamiento y no es posible nosotros acercarnos y tratar de razonar siempre, ¿verdad? Pero es un punto a tener en cuenta. Muy bien, y una última observación antes de terminar. Sí, con respecto a lo que dices, Sandra, y lo que dices tú, y es que tenemos que tener en cuenta que aunque haya prioridades en nuestra vida y haya una línea que debemos de seguir, tenemos que tener en cuenta que sobre todo somos creyentes hijos de Dios y debemos de tener en cuenta que el Señor nos dice ya tu prójimo como a ti mismo, o sea que llámase prójimo el samaritano o el escribano o la fariseo de la Samaria. Así que nosotros tenemos ante todo una responsabilidad delante de Dios como sus hijos y dentro de esa responsabilidad Él nos ha dado unas prioridades para que tengamos en cuenta. Por eso no nos exime de tener un comportamiento que honra a Dios. Así es, así. Y por lo tanto siempre debemos de tener cuidado. Por otro lado, en ese cuadro nos acomodan también. Entonces, demasiadas explicaciones del padre de Brian no convienen, ¿entiendes? Simple y sencillamente, por amor de él. Así que el cuadro es complejo. Muy bien, vamos a terminar aquí. ¿Quién quiere despedirnos en palabras de oración?